lo que es de más fácil acceso, es decir, la zona costera, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar este viaje desde la zona que más conocemos, que es la zona costera, la playa, ¿verdad? Todos conocemos, la gran mayoría de la gente conoce las playas, hemos estado ahí, las rocas, hemos visto los organismos que ahí habitan, ¿verdad? Una gran diversidad de algas, de distintos organismos que pueden ser muy comunes para todos ustedes, nosotros, ¿verdad? Esto ya, bueno, un poquito más hacia adentro ya saliendo un poco de la playa, nos vamos a bucear en zonas tropicales, vemos, o incluso acá mismo también, pues vemos mucha diversidad de organismos, pececitos de colores más tropicales y tortugas igual. Pero bien, escapándonos de la costa, ya yéndonos hacia donde podemos ver solamente mar, hacia todo el horizonte, ya no podemos ver ni un trozo de tierra, de ahí hacia abajo, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Ya? ¿Cómo podemos dividir el océano en las distintas capas? Entonces, esto es más o menos como podríamos ver el océano si hiciéramos una radiografía, ya al fondo marino, vemos un relieve bastante accidentado, entre comillas, ya, con muchas estructuras geológicas, a diferencia de lo que uno pensaría, no es un fondo plano. Tenemos estructuras como llamadas fosas marinas, tenemos las cordilleras mesoceánicas, se ve la flecha, ¿cierto? Que estoy mostrando aquí. Tenemos fosas marinas, cordilleras mesoceánicas, tenemos montes submarinos, tenemos islas oceánicas, ¿ya? Una serie de estructuras en el fondo marino que tienen una importancia o una relevancia muy, digamos, en torno a lo que es la biodiversidad marina, ¿ya? O quienes habitan esas zonas o cuáles son los procesos, tanto biológicos y físicos, que ocurren en estas zonas. Pero antes de hacer nuestro viaje, y aquí me gustaría igual, a mí me gusta mucho la interacción cuando yo hago presentaciones, esto para mí es muy nuevo hacer una presentación así como hablando sola al computador. Entonces, si alguien me pudiese responder esta pregunta, ¿quién sabe qué profundidad tiene el océano? Con confianza nomás, a ver si alguien quiere... Ya, adelante, ¿ahí alguien levantó la mano? No escucho. ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahí sí. Ya, yo pienso que el océano tiene una profundidad, estamos hablando de 10 metros, pienso, 10 metros no, ¿10 metros? 10.000, 10.000 Ah, ya, metros, ahí ya, por sí, ahí sí. 10.000 metros, y lo que me llama la atención que la última vez hubo una investigación en Atacama donde unos científicos estudiaron la profundidad y vieron que el mar de Chile estaba a 8.000 metros. Muy bien, está muy Bueno, eso, actualizada sí, nuestra compañía. ¿Cómo te ah, llamas? No sé, Janet, muy Janet bien, ya. Miranda. Bueno, de hecho, ya ¿Está bien? vamos, te me adelantaste demasiado, pero ya vamos a llegar a eso, porque justamente ese grupo de científicos que hizo Sí. esa expedición son los dos del Instituto Milenio de Oceanografía, son del IM. Entonces yo les voy a hablar de eso, ¿ya? Ya. Pero Muy estaba bien, bien, sí. sí, muy Las, bien. Ya, muy ya. bien informada. Justamente la profundidad máxima, ya no están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿O sí? ¿Se ve? Es que yo le... Ya. Que no sé si ustedes no ven la ventanita que veo yo, donde las veo ustedes. Ya, ahí. Em, la máxima profundidad del océano, como dijo aquí Janet, un poquito más de 10.000, son 11.000 metros de profundidad aproximadamente, en un lugar que se llama la Fosa de las Marianas, que queda cerca de Japón, ¿ya? Em, bueno, no, cuando le mostré la foto, ¿no es cierto?, del relieve marino, ¿verdad? Y le mostré lo que era una fosa. Las fosas marinas son básicamente las zonas, abismos muy estrechos y muy profundos que se forman cuando hay choque de dos placas, ¿ya? Lo que se conoce como zonas de subducción. Entonces aquí, ¿no es cierto?, en Chile tenemos bueno, más adelante igual lo vamos a mostrar, ¿ya? Tenemos una fosa. Entonces, esos suelen ser los puntos más profundos del océano. Y el más profundo está en un abismo en la fosa de las Marianas, que llega alrededor de 11.000 metros de profundidad. O sea, aquí vamos a hacer una especie como de juego de escalas para que hagamos una idea, porque igual uno dice ya 10.000 metros, 11.000 metros son 11 kilómetros. 11 kilómetros no es tanto, o sea, en una maratón se corren 40 kilómetros, ¿no? Entonces uno piensa siempre, como que tendemos a compararlo como algo lineal, como algo horizontal. Y para nosotros algo horizontal, 10 kilómetros no es tanto.
pero si lo vemos de forma vertical en el océano, cambia mucho la perspectiva y en realidad uno se da cuenta de que, oh, sí, es mucha distancia, ¿ya? Por ejemplo, el Monte Everest, que son 8.800 metros de altura, se ve más pequeño, ¿cierto?, que las fosas de las Marianas. Y aquí está la fosa de Atacama, que es la que, no sé, nuestra compañera comentaba, que es la que tenemos aquí a lo largo de nuestras costas, que tiene la profundidad máxima de 8.081 metros. ¿Ya? Y eso lo estamos, por ejemplo, si lo comparamos con nevados de Chillán, que es lo que más tenemos cercano nosotros aquí, en la región ya de Ñuble, pero lo que más tenemos, podemos asociar lo que son 3.186 metros de altura, y la Costanera Center, el edificio más alto de Latinoamérica, ¿no es cierto?, que solamente 300 metros de altura, ¿ya? Entonces, bien interesante esto para poder hacer una idea de la escala, de qué es lo que estamos hablando. Ahora, si hacemos entonces nuestro viaje, comenzamos nuestro viaje desde la superficie hacia el fondo del océano, hasta el fondo de la fosa Atacama de 8.000 metros de profundidad, la primera zona ya se denomina la zona fótica o zona epipelágica, que consiste o corresponde, digamos, a la profundidad entre 0 a 200 metros de profundidad, ¿ya? En general en esta zona, ¿o por qué 200 metros? Porque se llama zona fótica también, es porque hasta esta zona es donde llega la luz del sol, ¿ya? Obviamente, a ver, en la zona costera, muy cerca de la costa, donde hay mucha productividad, mucha materia orgánica, en general esta profundidad de zonas fóticas es mucho menor, es decir, la luz puede llegar hasta los 40, 50 metros y ya más abajo es difícil, porque hay mucha materia orgánica que evita que la luz llegue más abajo. Pero en el océano abierto, que es menos materia orgánica, la luz logra penetrar más abajo y llega alrededor de los 200 metros ya como la luz que permite la fotosíntesis, ¿ya? Entonces, en estas primeras... ¿Alguien más? Sí, hablan más. Sí, en esa, ya, lo que hablamos de que la luz llega como a menos de 200 metros, estamos hablando de la plataforma continental, la que tiene menos profundidad, ¿cierto? A eso Claro, se le llama plataforma continental. Lo que pasa es que, la plataforma continental en general tiene alrededor de 200 metros de profundidad como máximo, y está, ¿no es cierto?, más cercana a la costa, porque es parte del continente. Entonces, tú ya, a ver, aquí en las costas de Chile es más angosta, pero por ejemplo ya entre 50 y 100 kilómetros desde la playa hacia afuera, hasta ahí llega más o menos la plataforma continental. Y hasta ahí alrededor, pueden haber con profundidades máximas de 200 metros. Una vez que pasamos la plataforma continental, ¿ya? Pasado esos 50 o 100 kilómetros, termina la plataforma continental y luego la profundidad cae de forma muy abrupta hasta los, por ejemplo, 2.000, 3.000, 4.000 metros de profundidad, ¿ya? Entonces, claro, la zona más cercana a la costa, donde las profundidades máximas pueden bordar los 200 metros, porque está la plataforma continental, la luz se extingue mucho mucho antes, digamos, ¿ya? No sé si quedó más o menos claro. Ya. Entonces, como decía, en la zona más, en el océano abierto, ya donde ya no tenemos la plataforma continental, es decir, ya el continente terminó, ¿no es cierto? Tuvimos después la plataforma continental viene el talud continental, ¿verdad? Y ahí cae hasta el piso oceánico, en el fondo. Y ahí ya tenemos profundidades promedio de 4.000 metros de profundidad, ¿ya? Y ahí, en esa zona, es lo que les comentaba, que está la zona fótica hasta los 200 metros, ¿ya? Y ocurre la fotosíntesis, permite, ¿no es cierto?, el desarrollo de muchos procesos biológicos que se basan en la fotosíntesis. Tenemos el fitoplancton, los animalitos más pequeños que se alimentan de este fitoplancton, de estas microalgas, tenemos peces, la mayoría de las pesquerías también se desarrollan en esta franja de la zona fótica, ¿ya? Además donde se produce mayor alimento para los organismos. Pero si seguimos descendiendo, ¿ya? Empezamos ya a bajar hacia las zonas más oscuras, y entre los 200 y los 1.000 metros de profundidad tenemos la denominada zona mesopelágica, ¿ya? Y aquí
el mundo, o sea, es como un mundo en penumbras. Aún queda algo como restos así de luz, pero muy, muy pequeños que no son suficientes para producir fotosíntesis. Entonces, por eso es en penumbra, es como cuando es como una noche de luna, por ejemplo, en que no hay una oscuridad total, sino que algo logra todavía distinguirse, ¿ya? Empieza a disminuir la temperatura, hay mucho menos alimento, mucho menos plancton, ya no, como dije, ya no se produce fotosíntesis, no hay productividad primaria, ¿ya? Basada en la luz del sol. Y hay otra, empieza también, ya a medida que bajamos, empieza a hacerse importante otro factor, otro fenómeno que en la superficie no es tema. ¿Cuál sería ese? ¿Cuál es el factor principal que les afecta a los organismos o a nosotros cuando queremos estudiar el océano al bajar en las profundidades? ¿Cuál es ese factor? Un factor físico, digamos. ¿Quién quiere ahí responder? Presión. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Palmenia. Ya, muy bien, la presión, exactamente, ¿ya? A medida que descendemos en el océano, ¿ya? No se vale porque ella es profe de física. Yo estaba pensando todavía. ¡Oh, no! Soy profesora de biología. Bueno, pero está bien, no importa. Lo importante es que lo sepamos y lo expliquemos. A nivel del mar, ¿ya? Nosotros ahora estamos, digamos, como sujetos a una presión de una atmósfera, ¿verdad? Que es el peso de toda nuestra atmósfera sobre nosotros. Eso es una atmósfera. A medida que bajamos en el océano, se suma una atmósfera cada 10 metros de profundidad, ¿ya? O sea, ese es como para que nos hagamos una idea de por qué es tan importante la presión en las profundidades, porque el aumento es muy rápido, es mucho, ¿ya? A ver, alguien ahí en el chat. Profe, muy bien, profe Palmeña. Bueno, me adelanté. Entonces, cada 10 metros tenemos una atmósfera. O sea, en ese caso, por ejemplo, a 100 metros, ¿cuántas atmósferas tendríamos? A ver. Si es cada 10 metros tenemos una atmósfera, a 100 metros tenemos 10 atmósferas de presión. En realidad tendríamos 11, porque siempre se le suma la del nivel del mar, ¿ya? Pero de todas maneras, imagínense que a 100 metros hay 10 atmósferas, 10 veces el peso que tenemos en superficie, ¿ya? Entonces, es todo ese volumen de agua de 100 metros sobre nosotros. Aquí estamos hablando en la zona mesopelágica que tenemos 1000 metros como máximo. O sea, llegamos a las 100 atmósferas, ¿ya? O sea, 100 veces el peso que tenemos acá es el que tendríamos a 1000 metros de profundidad, todo ese peso encima, ¿ya? Es realmente impresionante el efecto de la presión a medida que descendemos, ¿ya? Bien, y bueno, ya empezamos, además, en la zona mesopelágica es bien entretenida, bien interesante, porque a pesar de que hay menos plancton, ya no hay una productividad como arriba, hay mucha abundancia de organismos y empiezan a aparecer como adaptaciones interesantes en los organismos, como principalmente la bioluminiscencia, ¿ya? La capacidad de ciertos animales de producir su propia luz, ¿ya? Y además hay como adaptaciones muy, muy impresionantes en realidad en esta zona. Por ejemplo, la bioluminiscencia sirve para varias cosas. Por ejemplo, para para espantar a los depredadores, para atraer a las presas, también para encontrar pareja, ¿ya? Para digamos, encontrarse y poder aparearse. Pero también hay algunos organismos que tienen la capacidad de hacerse invisibles. O sea, ¿cómo se hace invisible? Bueno, en esta zona, como yo les decía, todavía hay un poquito de luz. Entonces, hay muchos depredadores, ya muy pillos, que mirando hacia arriba logran ver la sombra de sus presas. Entonces, de esa manera capturan a sus presas. Entonces, una de las adaptaciones que estas presas han adquirido es que emiten la misma la luz a la misma longitud de onda que es la que llega desde arriba, ¿ya? O sea, en el fondo emiten la misma luz que está recibiendo este depredador que mira hacia arriba, que la misma luz que está recibiendo, por lo tanto, es como que en el fondo anula su propia sombra, ¿ya? Entonces,
son características de adaptación muy entretenidas que tienen los organismos a medida que descendemos. Y tienen algunos unos ojos muy llamativos, o algunos ya no tienen ojos simplemente porque ya tampoco no les sirven, colores vistosos, etc. Y además cuerpos muy gelatinosos, para obviamente que no sufran tanto el efecto de la presión. Bueno, seguimos descendiendo entre los 1000 y ya los 4000 metros de profundidad, tenemos la zona batipelágica, y aquí ya es un mundo totalmente oscuro, ya aquí ya simplemente no hay nada de luz, excepto la luz que puede provenir de los organismos bioluminiscentes, ¿ya? Aquí otro grupo de organismos que habitan en estas zonas, tenemos el calamar vampiro, el pez gota, ya que es un pez, aquí, ya, si lo ven ahí, no tengo, en otra presentación tenía la imagen del pez en su estado natural. Este pez que se ve ahí como medio desparramado, como si una gelatina que estuviese, como si estuviese como derretido. Ese es un pez que en algún momento se capturó en un barco de forma accidental, no sabían de dónde, qué era en realidad, lo encontraron una cosa más extraña y más fea que del mundo, y en realidad es un pez que se llama pez gota, que en su estado natural es muy bonito, ¿ya? Después lo pueden buscar, justo no está en esta presentación, pero en otra que tengo por ahí la tenía, que es un pez en realidad más redondito, más estilizado. Pero ¿qué pasa? Que está acostumbrado a vivir a una cierta presión, ¿ya? Y además tiene en su cuerpo tiene un gran porcentaje de agua. Entonces, claro, como está acostumbrado a una cierta presión, cuando lo sacan hacia la superficie, ¿ya? La presión disminuye de forma tan abrupta que en el fondo es como que colapsa sobre sí mismo el pez, y obviamente muere, o sea, no, es incapaz de sobrevivir a unas presiones menores, ¿ya? También a estas profundidades tenemos el cachalote, que es uno de los, digamos, es el mamífero marino más que llega a mayores profundidades, llega alrededor de los 2000 metros de profundidad, 1500, en búsqueda de su alimento principal, que es el calamar gigante, ¿ya? Y ahora, ¿quién me puede decir que este pez de acá, que se llama pez rape, que es bastante poco agraciado, ya que el famoso pez que tiene, ¿no es cierto?, una especie de como de linterna, o de como de caña de pescar, de hecho se llama pez pescador por lo mismo, tiene una lucecita con la que emite, digamos, luz, bioluminiscencia para atraer su presa, y una vez que la presa se acerca, con sus tremenda boca, ¿no es cierto?, la captura. Yo creo que muchos de ustedes quizás lo han visto, sobre todo los que tengan niños chicos, porque aparecen buscando a Nemo. Y ustedes se fijan que tiene algo ese pez pegadito ahí, marcado con un círculo rojo, se ve que tienen una cosa, y estas dos ejemplares. ¿Quién podría aventurarse a decirme qué es lo que tiene ahí pegadito? ¿Lo ven? ¿Alguien, dígame sí o no? A ver, con la... ¿Algún tipo de pez o de organismo que se alimente de las sobras? Como las ballenas andan con su Miren, perdón que sí, organismo. fíjense, perdón, ahí estaba el pez gota, ¿lo ven? Ahí estaba ahí. Ahí se ve el pez gota en su estado natural, ¿ya? Sí tenía la imagen, pensé que no. Perdón, sí, como decían ahí, justamente es otro pez, ¿ya? Que lo tiene como parásito, pero no es cualquier pez, porque es un pez de su misma especie, Sí, es po. un macho, ¿ya? Ese organismo que ustedes ven ahí tan grande y feroz, esa es una hembra. Y el macho en esta especie es un pez más pequeñito que al encontrar una hembra se pega a ella, como que en el fondo la muerde, se pega, ¿ya? Se transforma en un parásito, empieza de a poco, pierde todos sus órganos, solamente quedan funcionales los órganos sexuales, ¿ya? Para reproducirse. Una hembra puede llegar hasta 5, o sea, tener hasta, no sé, 4 o 5 machos pegados, ¿ya? Esta, o sea, yo no he dicho que los hombres son parásitos, pero lo dice la naturaleza, ¿no? Claro. No ofender a ningún macho. Pero en el fondo lo increíble de esto es que a lo que llega la evolución, en el fondo, ¿ya? O sea, estos organismos es un ambiente tan inhóspito que de alguna forma los organismos tienen que adaptarse para sobrevivir a ello, o si no, obviamente la especie no va a poder seguir sobreviviendo. Entonces,
se ha llegado a este tipo de adaptaciones, porque además que, imagínense lo que es encontrarse, o sea, estamos hablando de que el océano profundo es un ambiente, pero de un volumen tremendo, y es volumen, estamos hablando de un espacio tridimensional, oscuro, donde las probabilidades de encontrarse son tan bajas que, claro, llegan a este tipo de estrategias, digamos, para poder mantener la especie. Bien, entonces vamos a seguir descendiendo y llegamos a la zona avisopelágica, ¿ya? O a la zona abisal. Yo creo que es como súper común, creo yo, escuchar como los fondos abisales, la zona abisal, creo que es el nombre que más suena, digamos, más resuena, más que batipelágico, por ejemplo, ¿ya? Esto debe ser porque está entre los 4.000 y los 6.000 metros de profundidad, y es donde encontramos justamente los fondos abisales, ¿ya? Bueno, un poco más ahí una muestra de otros organismos comunes en esta zona, más el pez rape es bien común, ahí hay más ejemplares. De este pez rape o pez pescador hay cientos de especies, ¿ya? Este que tiene el pegadito, el macho al lado. Tenemos también el pulpo dumbo, que es bien famoso, es pequeñito, el pulpo dumbo, no se imaginen una cosa muy grande, en general es pequeño. Es muy bonito, hay unos videos muy lindos en YouTube, pueden poner después pulpo dumbo, bueno, anfípodos gigantes, ya vamos a hablar de eso. Y aquí es donde están los famosos fondos abisales, que es, porque ¿se acuerdan que al principio yo les comentaba que el promedio, o sea, la profundidad promedio del océano eran 4.000 metros, ¿ya? Entonces, justamente calza aquí estos fondos abisales, ustedes ven ahí en la esquina superior derecha, ven, ¿no es cierto?, que ahí tenemos marcado en recuadro amarillo, estas son las cordilleras mesocéanicas, y el resto del piso marino son las cuencas abisales, ¿ya? Y esas cordilleras que aparecen ahí están asociadas a las zonas de divergencia de placas, ¿ya? Por favor, si tienen alguna duda o voy de repente muy rápido, tienen que interrumpirme y decirme, ¿ya? Porque yo sé que es harta información, y aún así yo estoy sintetizando harto, o sea, podríamos estar hablando mucho más de todos estos temas, ¿ya? Bueno, las zonas de divergencia, es decir, donde se separan las placas, ¿ya? Se va, obviamente al separarse las placas no puede quedar un hoyo, ¿verdad? Tiene que salir algo para reemplazar ese espacio, entonces va saliendo magma y se va produciendo nuevo piso oceánico, ¿ya? Se va formando. Y es en esa zona donde se forman estas cordilleras mesocéanicas o cordilleras marinas, ¿ya? Oceánicas. Y en estas zonas están las famosas chimeneas hidrotermales, que son básicamente zonas donde sale agua muy caliente, ¿ya? Y esa agua muy, muy, muy caliente, a 400 grados de temperatura, empiezan a, en cierta manera, como hacen que los minerales de las rocas se empiecen como a fundir de cierta manera y hacen salgan una especie como de humo, ¿ya? Ahí tenemos algunas imágenes que son bien características. Aquí se ven algunas chimeneas, como les decía, que sale agua muy caliente, se empiezan a salir estos minerales y forman estas humaredas, ¿ya? Y tenemos organismos característicos como estos cangrejos yeti, que son unos con patas muy peludas, unos isópodos gigantes, unos gusanos, que son estos de acá, riftia se llama, estos gusanos grandes, son gigantes, son unos gusanos muy grandes, estos que tienen en esta parte de arriba roja, que viven en simbiosis con unas bacterias que comen el H2S, que es el ácido sulfídrico, ¿ya? O sea, en estas zonas ocurre lo que se llama la quimiosíntesis, ¿ya? O sea, no teníamos productividad primaria desde los 200 metros hacia abajo hasta llegar a estas zonas. En estas zonas ocurre productividad primaria, ya no está basada en la fotosíntesis, sino que en la quimiosíntesis, ¿ya? Bien. Si tienen alguna duda hasta acá, por favor, es el momento, si estamos todos... Me perdí un poquito. ¿Desde qué profundidad comienza la última zona? Esta es la zona abisal, que está ¿Sí? entre los 4.000 ¿4.000? y los 6.000 metros, ¿ya? Y Muchas como gracias. y por eso yo les comentaba que aquí está la profundidad promedio del océano, ¿ya? Es a 4.000 metros. Entonces,
la mayor parte de los fondos oceánicos están entre los 4.000 y 5.000 metros de profundidad. El fondo marino, o sea, cuando uno va a la mitad del Océano Pacífico, de ahí hacia abajo, lo más probable es que hayan alrededor de 4.000 metros. ¿Ya? Ese es el fondo, digamos, ahí uno llega y toca fondo. ¿Ya? Y ahí están los fondos abisales, y en algunas de estas zonas están estas chimeneas hidrotermales asociadas a estas cordilleras, ¿ya? Estas cordilleras mesoceánicas que están asociadas a su vez a la de las placas tectónicas. ¿Se entiende? Sí, Ya. gracias. Sí, entonces, bueno, después de los 6.000 metros, ¿ya? Viene la última zona, que es la zona adal, o adopelágica, ¿ya? Llamada así, se le llamó zona adal, como en honor, digamos, al dios Hades, dios griego Hades, que se le decía que era el dios del inframundo, ¿ya? Como de las tinieblas. Y se llamó así porque obviamente es una zona totalmente desconocida, oscura, como yo les decía, inhóspito para la vida. O sea, por mucho tiempo se pensó que era imposible que hubiese vida. O sea, imagínense que ahí estamos hablando de presiones que pueden llegar hasta las 1.000 atmósferas, ¿ya? O sea, a 10.000 metros de profundidad tenemos 1.000 atmósferas. Eso es equivalente a tener, para que se hagan una idea, a tener 1.000 kilos, ¿ya? O sea, 1 tonelada en 1 centímetro cuadrado. Es decir, imagínense que en su dedo, o sea, en la uña de su dedo gordo, tuviesen encima algo que pesa 1 tonelada, ¿ya? Eso es como el peso que se podría sentir a 1.000 atmósferas o bien a 10.000 metros de profundidad. Pero alguien está diciendo algo aquí. Chat. ¿Alguien quiere decir algo? Una consulta. Esta zona igual tiene características a la anterior porque es una zona oscura, profunda y fría. Sí. Tienen como iguales características. Buena pregunta. En el Porque, fondo, tú dices por qué se separa. sí, porque son oscuras, llega a la profundidad y son de baja. O sea, estamos ya hablando de lo último de las profundidades del mar. Es como Claro. nuestra Sí, última mira, es zona. una súper buena acotación. En realidad tú dices por qué se separa o por qué claro, se clasifica distinta. Lo que pasa es que la zona DAL, ya, espérenme, que está, a ver, alguien me dicen aquí por interno que hay una manito arriba. ¿Quién quiere hablar? ¿Alguien tiene una...? Sí, Como les decía, no, alguien, Galaxy A50, parece que tenía una manito, ¿sí? ¿No? Por favor, en cualquier momento, si quieren hablar, porque yo no veo las manitos, no sé cómo hacer eso, no me da para tanto con la tecnología, entonces yo prefiero que me interrumpan nomás, que prendan su micrófono y digan, disculpa, puedo decir algo, ¿ya? No hay ningún problema. hay una manito Bien, arriba, pero no, parece que no es con intenciones de hablar. Ya, muy bien, ya, entonces seguimos. Bueno, como tú bien decías, es verdad, o sea, las características, lo único que cambia, ¿no es cierto?, es que disminuye más la temperatura, aumenta más la presión, pero ¿por qué se separa? Porque las zonas adales corresponden a las fosas marinas, ¿ya? O sea, bajo los 6.000 metros de profundidad, o sea, no hay nada en el océano que tenga más de 6.000 metros de profundidad, solo las fosas marinas. Por eso se hace esa distinción, ¿ya? No sé si me queda más o menos claro. O respondo a la pregunta. Pero también se debe diferenciar, como conversación, también se debe diferenciar por el tipo de organismo que habita esa zona, porque la representación que usted acaba de mostrar muestra que son organismos muy pequeños. En cambio, en la zona anterior, que era la avisopelágica, la avisopelágica, los organismos ya eran como más grandes, eran como con una estructura física un poco con más volumen. Claro, exactamente. O sea, obviamente que a medida que descendemos cambia también la diversidad,
porque hay organismos, como aumenta la presión, hay organismos que están mejor adaptados para soportar la presión, ¿ya? Pero si lo hablamos como en términos solamente como físicos, ¿ya? De por qué se hace la distinción, la zona hadal corresponde a las fosas marinas, ¿ya? O sea, solo las fosas marinas logran tener más de 6.000 metros de profundidad. El fondo del océano, así como el fondo plano, entre comillas, no logra tener más profundidad. Imagínense, tenemos el fondo, vamos así, por ejemplo, por un, no sé, como a ras del suelo, el fondo marino a 6.000 metros de profundidad, y si queremos bajar a más de 6.000 metros es porque viene una fosa, que cae de forma abrupta a profundidades mucho mayores, ¿ya? Y justamente una de las adaptaciones que vamos a ver a continuación es esto del gigantismo, o esto de que existen organismos que son gigantes, ¿ya? Que lo voy a explicar a continuación. Hay, a mayores de 6.000 metros, ya entrando ya dentro de las fosas, porque recuerden que, bueno, no recuerden porque no se los he comentado, en el planeta existen muchas fosas marinas, ¿ya? Muchas fosas, que son, eso sí se los había dicho, lugares muy profundos, muy estrechos, ¿ya? Y muy largos, o sea, son largas, empieza como grietas, son como grietas en el fondo marino, ¿ya? Muy estrechas, muy largas y muy profundas. Y en esta zona, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver el pez baboso, ¿ya? Este es el pez que habita a mayor profundidad, es decir, más allá de 8.145 metros, que es la profundidad que sale acá, este pez no se puede encontrar, ¿ya? O sea, desde los 8.000 y tantos metros hasta los 10.000, hasta los 11.000 metros que tiene la fosa de las Marianas, ya no encontramos organismos vertebrados. No se puede, o sea, simplemente ya no puede. Es tan alta la presión que es imposible para un vertebrado sobrevivir ahí. Estos peces, para poder soportar la presión, tienen unos compuestos orgánicos que ellos mismos producen, un compuesto orgánico, para proteger sus proteínas, para proteger sus células en el fondo de la presión. Pero es muy interesante, lo han estudiado harto y descubrieron que la concentración de este compuesto orgánico está en el límite de ser tóxico. Entonces, si este pez quisiera vivir más abajo, necesitaría más de este compuesto orgánico para proteger sus células de la mayor presión, pero como está en el límite ya no puede tener más, porque si tiene más concentración, entonces igual va a morir, ¿ya? Entonces, nuevamente hago como énfasis en las adaptaciones de la naturaleza de los seres vivos, es increíble, ¿ya? Estamos hablando de ambientes realmente extremos. Pero aún así hay vida hasta los 11.000 metros porque, ¿no es cierto?, tenemos una gran diversidad de organismos invertebrados que pueden sobrevivir. Entre ellos tenemos los anfípodos gigantes, ¿ya? Estos anfípodos son crustáceos, son invertebrados, que viven en todos los océanos. Nosotros podemos encontrar anfípodos en la superficie, pero los anfípodos que viven en la superficie son, pero muy pequeñitos, o sea, pueden tener 2 milímetros de tamaño. Pero al fondo de las fosas marinas, los anfípodos pueden llegar a alcanzar hasta 20 centímetros de tamaño, ¿ya? Entonces, ese se llama gigantismo, que es una condición característica de algunos organismos que viven en las zonas profundas. Bueno, aquí otros organismos, y bueno, este es como el resumen de organismos principales que se han encontrado en las zonas profundas, ¿ya? Bueno, y lo que les estaba comentando, aquí están las adaptaciones, o sea, cómo sobreviven los organismos a las profundidades. ¿No es cierto? Yo les hablé al comienzo de la bioluminiscencia, que es una de las principales características, esta capacidad de producir su propia luz, las estrategias de reproducción, como por ejemplo, ¿no es cierto?, hablábamos del macho que se pega a la hembra y se transforma en un parásito. Estrategias de alimentación, el pez rape, este mismo pez que tiene al macho, ¿no es cierto?, pegadito, el que tiene digamos, como la caña de pescar, si se fijaron, tiene una boca muy grande, aquí se ve, tienen, ¿no es cierto?, una boca grande, dientes grandes, y la mandíbula inferior es un poquito más pronunciada hacia adelante.
Entonces, todas esas adaptaciones son para poder asegurar su alimento. O sea, insisto, es una zona tan extensa que hay muy pocas posibilidades de encontrar pareja y de encontrar alimento. Por lo tanto, tienen que sobrevivir como sea y adaptarse a recibir lo que sea. Como mucho del alimento les llega desde arriba, por el alimento, la materia orgánica que va cayendo desde la superficie, tienen la boca, ¿no es cierto?, un poco más como la mandíbula de adelante más abierta para que recibir todo lo que cae. También tienen dientes grandes, para el momento de capturar la presa no se les arranque, ¿ya? Entonces generan como una especie de jaula. Entonces sí van generando esas estrategias. También metabolismos muy lentos. Ahí dice una frase en inglés, pero que en el fondo que viven de forma lenta, los metabolismos son lentos. El océano profundo es un ambiente físicamente muy estable, a diferencia de la superficie, donde la temperatura cambia de forma, o sea, las condiciones tanto en temperatura como en, no sé, principalmente en temperatura cambian de forma abrupta, de forma diaria, digamos, entre el día y la noche, estacionalmente. En superficie el ambiente es muy inestable, es muy rápido, todo pasa rápido, los procesos son rápidos, de repente hay no sé, viene por ejemplo, que ocurre un fenómeno del niño, o sea, los cambios, los organismos tienen que adaptarse, o en el fondo ser súper resilientes, ser capaces de adaptarse muy rápido a los cambios que se generan en el ambiente. Mientras que en el océano profundo, esto no pasa, las condiciones son estables, o sea, no cambian prácticamente nunca, o sea, son muy, muy graduales los cambios que pueden haber en temperatura, en oxígeno, en salinidad, ¿ya? La presión, por supuesto, no varía, entonces los organismos están adaptados ahí y tienen la posibilidad de vivir de forma muy, muy lento, o sea, con un metabolismo muy lento, además, les llega tan poco alimento que los metabolismos son más lentos, producto de eso también. Y al parecer, una de las hipótesis del gigantismo es que al tener metabolismos lentos y tener ciclos de vida muy largos, porque viven mucho los organismos, tienen más tiempo para crecer. En el fondo, es una de las hipótesis de por qué alcanzan tamaños tan grandes, ¿ya? Y bueno, como les comentaba, estas moléculas orgánicas que tienen nuestros compuestos orgánicos que permiten resistir la presión, o sea, que protegen en el fondo las proteínas de las células. Ya, entonces, ¿estamos bien hasta aquí? Por favor, si tienen alguna duda, pregunta, para pasar como ya a la última parte de la presentación. ¿No? Ya. Bueno, ¿cómo estudiamos el océano? Ya, ¿no es cierto?, quedamos todos de acuerdo en que uno de los principales factores que nos limitan, ¿no es cierto?, al momento de bajar a las profundidades es la presión. Por lo tanto, lo primero que tenemos que resolver es ese problema, ¿ya? Para la superficie no hay problema, podemos usar equipos, digamos, no tan sofisticados, pero a medida que queremos descender en las profundidades necesitamos ir a tecnología de punta, tecnología que sea capaz de resistir la presión a las distintas profundidades. Para eso, obviamente, adelante, ¿alguien ahí quiere decir algo? Janet. Me gustaría saber en cuánto está autorizado una persona en bucear, en bajar a las profundidades, porque yo pienso que tiene que haber un tope. Muy buena pregunta. El tema del buceo, bueno, hoy en día ya se hacen buceo a 300, 400 metros, pero el problema con el buceo, claro, tiene relación con la presión, pero tiene relación no con lo que nos pasa a nosotros en nuestro cuerpo, sino que qué es lo que le pasa a los gases que nosotros respiramos. Nosotros cuando buceamos a profundidades, digamos, como normalmente, por ejemplo, promedio 30 metros, usamos una botella de aire comprimido. ¿Ya? Es el mismo aire, misma concentración que respiramos normalmente, pero a través de un prime se mete, digamos, dentro de esta botella y después con un regulador vamos respirando ese aire al mismo porcentaje que tenemos a la presión atmosférica, digamos, a nivel del mar.
¿qué pasa? Que a medida que vamos bajando, ya, llegando ya, por ejemplo, a 60 metros, entre 60 y 90 metros, cuando vamos respirando este aire comprimido, la presión ya empieza a afectar a los gases que están dentro de la botella. Y a esa profundidad, pasado los 60 o 90 metros, el oxígeno que nosotros estamos respirando empieza a ser tóxico para nosotros, ¿ya? Se produce una especie como de un efecto narcótico, ¿ya? Donde en el fondo básicamente es como estar curado, ¿ya? Borracho. La gente como que, y eso te lleva a perder muchas veces el conocimiento y uno muere, ¿ya? O sea, bajo los 60 o 90 metros el oxígeno es tóxico para nosotros, ¿ya? Por efecto de la presión. Entonces, por mucho tiempo no se podía descender a mayor profundidad, pero después se empezó a hacer una mezcla de gases que se llama, donde se empezó a utilizar el helio, ¿ya? También, bueno, y ahí también hay problemas con el nitrógeno, que se forman burbujas de nitrógeno en la sangre, entonces se empezó a usar otro tipo de compuestos, como por ejemplo helio. Con ese se puede ya bajar a mayores profundidades. Y así tuvieron que empezar hay unos gases que son más bien como que poseen un comportamiento más de líquido que de gas. Entonces se ha estado como trabajando en desarrollar o en tratar de resolver el problema de los gases que respiramos para poder bucear. Y ya hoy en día la tecnología nos permite bajar, no bajar, digamos, uno a llegar a los 500 metros, porque es tanto el tiempo que uno se demora que físicamente, nuevamente por el tema del problema de los gases, no se podría. Pero ahí hay equipos que a uno lo bajan, hay que hacer todo un trabajo de descompresión, no es tan simple. No sé si respondo la pregunta, es que es súper complejo el tema del buceo, pero quiero que quede súper claro que el problema principal que nos limita para poder bucear a mayores profundidades no es la presión sobre nuestros cuerpos, porque nosotros somos, en su mayor porcentaje somos agua, entonces somos casi incompresibles, ¿ya? O sea, no es un problema de lo que nos pasaría a nosotros como a nuestro cuerpo, que la presión poco menos que nos va a aplastar, no es el problema principal. El problema es qué vamos a respirar a esas profundidades, ¿ya? Porque los gases son los que se afectan mayormente con la presión. Acuérdense que el agua es incompresible, o sea, los líquidos son incompresibles, ¿ya? Entonces, dadas esas dificultades, tenemos que buscar alternativas y para eso están los submarinos y además los robots. Otra cosa importante también a ver, hoy en día para estudiar, por ejemplo, las fosas de Atacama, nosotros utilizamos un equipo autónomo no tripulado, ¿ya? Que bajó a las profundidades y que se llama Lander, ¿ya? Que se está utilizando mucho, es decir, se usan mucho los equipos no tripulados. ¿Y por qué? Uno diría, pero ¿por qué no? Si ya se está invirtiendo en la tecnología de generar un robot, ¿por qué no hacer un submarino que baje a las fosas y estudie? Porque no tiene sentido en realidad llevar a una persona al fondo de una fosa, ¿ya? Científicamente no tiene ningún beneficio, o sea, no hay un mayor beneficio en que baje una persona entre mandar abajo un vehículo tripulado que uno no tripulado. Uno no tripulado va a poder hacer las mismas cosas, ¿ya? Y el riesgo de mandar a alguien al fondo de la fosa es demasiado alto. No sé si me explico. Aún así, un caballero, hace un par de años atrás, el año 2012, ¿conocen a este personaje que está acá? ¿No? Bueno, él es James Cameron, ¿ya? Fue el director de la película Titanic y de Avatar. Él tiene pero es como una afición, es aficionado al océano profundo, al estudio del océano. Él fue el que encontró el Titanic, ¿ya? Y armó una expedición que se llamó The Deep Sea Challenger, en el cual se propuso bajar a lo más profundo de la fosa de las Marianas, ¿ya? O
sea, al punto más profundo del planeta. Y bajó en este mismo submarino que se ve acá, esta especie de cápsula, ya, el año 2012 hay un link, yo después les voy a compartir esto, donde hay un documental que hizo también sobre su viaje, y él descendió, bajó en este equipo hasta lo más profundo de las fosas de las Marianas, estuvo abajo, luego subió. Entonces, claro, uno dice, wow, qué valiente, tremenda hazaña. En realidad, sí, tremenda hazaña, y muy, muy arriesgado. O sea, es mucho más arriesgado mandar a un hombre al fondo de una fosa, que es mandar a un hombre a la estación espacial, digamos, a la estación espacial internacional. ¿Ya? O sea, si hay un astronauta que queda varado en la estación espacial, se puede mandar a una nave a buscarlo y rescatarlo. Si James Cameron hubiese tenido un problema con su equipo abajo, en las profundidades, no lo hubiese funcionado el sistema de liberación de peso para volver a subir, se hubiese quedado enterrado vivo en el fondo, o sea, se hubiese muerto allá abajo, porque no existe la tecnología en este momento, y tampoco existe ahora la tecnología para poder rescatarlo. Entonces realmente no tiene mucho sentido bajar en un equipo, en un, digamos, submarino, en un equipo tripulado, en un vehículo tripulado. Bueno, aquí algunas imágenes de su expedición, y bueno, llegamos, ¿no es cierto? Eso fue en la fosa de las Marianas, ¿verdad? Que es la zona más profunda en el Pacífico Norte, y acá en Chile, como yo les comentaba, tenemos la fosa de Atacama. Ya no tenemos que ir tan lejos para encontrar zonas así de impresionantes como la que conoció James Cameron. Una fosa se forma por la subducción de dos placas, donde en este caso la placa de Nazca se mete por debajo de la placa sudamericana, ¿ya? Y se forman estas zonas tan profundas. Son muy largas, de hecho, la fosa de Atacama es la fosa más larga del planeta, ¿ya? En extensión, tiene más de 5.000 kilómetros de largo, desde el norte de Perú hasta el centro sur de Chile, ¿ya? O sea, aquí en las costas del Biobío llega a la fosa, pero no es tan profunda. O sea, es muy extensa, pero tiene puntos más profundos que otros. Aquí hay un video que mientras hablo les voy a mostrar, ya, donde se ve el recorrido sobre la fosa, ya desde Valparaíso hasta la zona más profunda. Entonces, se fijan ahí, a medida que se va oscureciendo el color, se va viendo que es más profundo. Ves que hay zonas más profundas, zonas menos profundas. Este es un video que se hizo con un equipo real a bordo del buque oceanográfico que tenemos en Chile, que es el Cabo de Hornos, donde el Instituto Milenio de Oceanografía hizo su expedición a la fosa Atacama. Este fue el recorrido que hizo el barco hasta llegar a ese punto más profundo. Entonces se fijan que es muy larga y es muy estrecha, o sea, tiene alrededor de unos, no sé, como 90 kilómetros de ancho más o menos. En términos de la extensión del océano, eso es muy poco. No, perdón, menos, 90, 50 kilómetros más o menos. Más o menos, ¿ya? Ahí se ve el recorrido. Esta es una, ¿cómo se dice? Una animación. Bueno, y aquí llegamos entonces a nuestra expedición Atacamex, que fue realizada a fines de enero del 2018, donde nosotros como Instituto Milenio de Oceanografía mandamos nuestro lander, nuestro equipo autónomo no tripulado, hasta el fondo de la fosa Atacama. ¿Ya? Lo interesante de estos equipos es que, aparte de no ser tripulados, son autónomos, es decir, que no van con ningún cable amarrado al barco. Porque, o sea, imagínense, para poder bajar un equipo con un cable a 8.000 metros, necesitamos un cable que sea por lo menos el doble de los 8.000 metros, porque cuando uno desciende un equipo con un cable desde un barco, no se lo imaginen como algo vertical, el equipo no va a bajar así vertical, rápidamente se empieza a hacer esto, ¿ya? O sea, necesitamos siempre una extensión mucho más larga de la profundidad a la que queremos llegar. Entonces este es un equipo que va sin amarre, y su y tampoco es un robot, o sea, no es un robot no es como que un robot que vaya solo, que uno maneje y que vaya navegando solo, no, es solamente un equipo que se deja caer.
su funcionamiento es muy básico. Cae por caída libre, ¿ya? O sea, baja por caída libre. Se le pone un peso, usó 30 kilos, y se suelta y cae. Cae, llega al fondo, tiene unas botellas que se ven aquí, bueno, ustedes ven la flecha cuando yo la muevo, ¿cierto? Sí, ya. Estas son unas botellas para obtener muestras de agua, estas van abiertas y se cierran herméticamente en el fondo marino. Entonces, al cerrarse, el agua que estaba dentro, que está a la profundidad a la que digamos, tomó al fondo de la fosa, queda sellada herméticamente adentro el agua adentro, y al subirla tenemos agua, digamos, de la profundidad a la cual la tomó, y no, sin contaminar ni nada, porque después se saca de una forma bien, no es que se abra una llave y salga el agua, sino que con una manguerita y unas cosas bien ahí sofisticadas. Tiene cámara, tiene sensores de temperatura, de oxígeno, de salinidad, trampas, llevaba una trampa para sacar organismos, ya con una carnada, le pusieron ahí unos pedazos de PS. Entonces tiene todos los equipos necesarios para poder estudiar y sacar muestras desde el fondo de la fosa. Mire, ¿se fijan acá en esta foto? ¿Ven una malla roja amarrada ahí? Bueno, esto es una anécdota muy entretenida que yo les voy a contar. A bordo de los buques oceanográficos, cuando hacemos investigación oceanográfica arriba de los barcos, es muy común que uno lleve vasos de Plumavit, ¿ya? Y uno los decora, ¿ya? Les puedes poner tu nombre, hacer un dibujito, escribir el nombre del crucero, la fecha, qué sé yo, y se amarra a los equipos oceanográficos que se van a lanzar al mar. ¿Qué creen ustedes? Yo no sé si yo quiero que aquí, por favor, que he hablado mucho rato, entonces una respuesta de ustedes, a ver, ¿quién me puede decir qué creen ustedes que le podría pasar a un vaso de Plumavit amarrado a un equipo como este que baja hacia las profundidades del mar? ¿Qué le podría ocurrir? ¿Se moja y se deshace? Ahí escuché una vocecita, a ver, ¿quién? Es Vamos. mi hija que tiene su teoría propia. A ver, ¿qué dice? ¿Qué pasaría? Ya, pues vamos, atrévanse, si no hay respuestas malas, no hay respuestas malas. Piensa que se moja y se deshace. Yo creo que se aplasta nomás. ¿Ya? ¿Por qué se aplastaría? ¿Presión? Ya, muy bien, por ahí va la Se respuesta. comprime, sí. Debería Exacto. comprimirse. Se comprime. Lo que tenemos que hacer, sí, al vasito, para que se comprima manteniendo la forma del vaso y no se deforme, es, se le echa como papel de diario adentro nomás para que mantenga la forma del vaso. Y justamente esos vasitos que estaban ahí, que fueron en su mayoría pintados por mí, porque yo aproveché, yo no fui a bordo del buque porque yo, a pesar de que soy científica, no me dedico a hacer ciencia, yo me dedico a la divulgación científica, entonces no. Pero esos vasitos quedan así. Se los voy a mostrar. ¿Ya? Este es un vasito, uno de los vasitos que iba dentro de esa malla. ¿Ya? Se los voy a mostrar ahí. De hecho, ahí dice, yo estuve en la fosa de Atacama. Lo están leyendo al revés, pero... Ya, y ahí dice Atacamex 2018 IMO. ¿Ya? Genial, súper lindo. ¿Se fijan? No tengo en mi casa un vaso real, pero este vaso era como de este tamaño. Los clásicos vasos de Plumavit que se usan para los cafés. Claro. ¿Ya? Y así quedó. Este es mi vasito que bajó a las 8.081 metros de profundidad. O sea, para mí esto es una reliquia. Yo la tengo en mi casa. Cada vez se fijan con el tamaño que tiene ahí con mi mano. ¿Ya? Y además lo interesante es que si uno lo toca, es muy duro, es mucho más duro de lo que un vaso Plumavit normal es, y es poroso, no se alcanza, sí, ahí se alcanza, ¿se fijan que es poroso? Sí, sí se ve bien, sí. Y estos vasos de Plumavit generalmente son lisos, ¿cierto? Son lisos, estos porosos. ¿Por qué? Porque, como es la ley de la termodinámica, o sea, la materia no se, ¿cómo se dice? No se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, estamos hablando que la misma cantidad de masa que había en ese vaso grande, ahora está contenida en este vasito pequeñito. Entonces, por eso se ve de esta manera, ¿ya? Porque es la misma materia, la misma masa. Bueno, ese era un paréntesis, pero algo muy interesante en general para mostrar lo que hace la presión, ¿ya? Exacto. Sacó el aire
del Plumaví en sí, porque el Plumaví de por sí es como, no sé explicarlo, pero como airoso. Entonces se Es, exprimió toda la masa y quedó más pequeño, ¿sí? claro, o sea, se comprime porque es compresible, el Plumavit es compresible, y sí tiene harto aire, entonces por eso quedan, es como estos poros que quedan como hacia afuera, eso es como la parte. Pero exactamente, es un material compresible, o sea, si queremos hacer un submarino, no lo vamos a hacer de Plumavit, ¿ya? Tenemos que usar material resistente. Este lander está hecho de materiales sumamente resistentes, o sea, de un plástico especial, el vidrio, estas esferas de vidrio que le dan flotabilidad. Ah, porque no les comenté, les voy a mostrar un video y a la medida que ven el video les voy a explicar cómo funciona el lander. Aquí, este es un video de cómo, del despliegue del lander, ¿ya? Yo les voy a ir explicando. Ay, es que antes de seguir, además, otra anécdota interesante, que el científico, ya el ingeniero que nos construyó nuestro lander, al que nosotros le mandamos a hacer nuestro lander con todas las especificaciones que nosotros queríamos, se llama que este científico es muy amigo de James Cameron. De hecho, Kevin Hardy, que se dedica a esto, estuvo presente en la expedición de James Cameron y construyó uno de los landers que acompañó a James Cameron. ¿Ya? O sea, un personaje muy importante además. Ay, me adelanté, ¿dónde está? Ya. Ahora sí, ahí van a ver una imagen del Cabo de Hornos, del buque oceanográfico de la Armada de Chile, ¿ya? Y aquí está toda la parte del despliegue, ahí están colocando las esferas de vidrio que van con todo el mecanismo electrónico interno del lander, ¿ya? Todo lo que va donde, porque después les voy a explicar cómo vuelve a la superficie. Él es Kevin Hardy, el que está de camisa morada, nuestro ingeniero, digamos, el que creó esta máquina. Y ahí se ven nuestros científicos. Este es el momento de despliegue cuando los lanzaron por primera vez. Ahí se van a alcanzar a ver los pesos. Son 30 kilos de pesos que lleva para que se hunda. Unas luces LED también, obviamente, para poder grabar abajo y ver algo. Se ve la trampa. Esas esferas de vidrio que ustedes ven que también tienen los lados son muy importantes para la vuelta del lander, ¿ya? Y ahí se ve cómo va descendiendo. Muy interesante porque la primera vez tuvieron algunos problemas para la liberación. Bueno, una vez que llega arriba, de la forma en que les voy a explicar a continuación, emite una señal satelital y ahí se fijan que están con una antena buscando, miren las caras de preocupación porque están ahí viendo, buscando la señal del lander. Y ahí felices porque lo encontraron. O sea, uno lo lanza en un punto, cae, uno no tiene idea dónde, debajo del mar, y cuando vuelve a emerger, a subir, va a subir en cualquier punto, digamos, a un par de kilómetros a la redonda. Así es el tema, porque como las corrientes marinas generan esta deriva, o sea, no es una cosa vertical que sube y baje en el mismo punto. ¿Ya? Y ahí está el lander de vuelta. Entonces, ¿cómo vuelve el lander? Una vez que está abajo, ¿ya? Llega con este peso, tiene varios mecanismos, pero el principal es desde el barco le manda una señal acústica, ¿ya? Para que libere el peso. O sea, en el fondo, aquí lo que tiene que hacer el lander es botar ese peso, esos 30 kilos de peso, y como tiene buoyantez positiva, flotabilidad positiva, va a subir. Así, básicamente. O sea, el lander por sí solo, sin ese peso, flota. Si le ponemos 30 kilos de peso, se hunde. Le quitamos el peso debajo del agua y vuelve a subir, ¿ya? Es básicamente eso. Pero esta señal acústica que uno le manda podría no funcionar. De hecho, ocurrió la primera vez, ocurrió que no les funcionó el equipo arriba del barco. No lograban mandar la señal para que botara el peso. Y menos mal, afortunadamente, obviamente siempre hay que tener un plan B, tiene un sistema de liberación automático. Va programado para que en 24 horas libere el peso. ¿Ya? Entonces, si uno no logra mandar la señal, de todas maneras debería botar el peso solo. Y eso fue lo que pasó. Ya estuvo 24 horas abajo el agua, liberó el peso, se demora alrededor de 2 horas en bajar y luego lo mismo más o menos en subir. Igual es como, imagínense lo que era para ellos, estar ahí,
sabiendo la hora exacta a la cual tendría que haber empezado o haber liberado el peso, y calculando las 2 horas que se demora en subir, que ya más o menos cuando deberían tener la señal, recibir una señal del lander para ir a buscarlo. Entonces, es un tremendo riesgo, en un momento no funciona y se quede abajo, pero es un riesgo que vale la pena correr. Y acá, ya como para finalizar esta historia, estas son imágenes reales que grabó el lander a los 8.081 metros de profundidad. Ya, esta es ¿cómo se llama? La trampa que llevaba, que una vez que toca fondo, el peso, ¿ya? El lander nunca baja más porque el peso es lo primero que llega y como el lander flota, tira para arriba. Pero al momento de llegar al fondo, bota esta trampa y adentro lleva una carnada, ¿ya? Se pusieron un pez y se pusieron a grabar, y aquí esto fue lo que ocurrió. Empezaron a llegar todos estos bichitos, estos organismos que habitan el fondo de las fosas. Los más grandes que se ven ahí, ojo, recuerden, no son peces, son anfípodos. Estos son los famosos anfípodos gigantes, de los que les comentaba, ¿ya? Que entraron ahí a su última cena, porque obviamente una vez que entraron ya no podían salir, y todo esto llegaron arriba después con la trampa, ¿ya? Son organismos que se recolectaron, se fijaron, se guardaron, y están siendo hasta el día de hoy estudiados por los científicos del instituto, ¿ya? Son investigaciones que están todavía en proceso, pero ya se ha adelantado, las personas que estudian estos organismos, ya se ha adelantado que hay especies nuevas que no habían sido descritas antes. Igual es súper loco, digamos, de alguna forma simple, pero porque son, lo que yo les decía, son organismos gigantes. O sea, estos que estaban acá medían entre 8 y 12 centímetros, ¿ya? Siendo que sus primos, sus parientes más cercanos, los mismos, digamos, otros anfípodos que viven en superficie, miden pocos milímetros. Entonces, imagínense como el shock para la persona que organismo, ¿ya? Una de las investigadoras del IMO, la Liliana, que estudia los anfípodos, es experta en anfípodos, ella durante toda su carrera estudiando los anfípodos que miden 1 o 2 milímetros, mirándolos en la lupa, los detalles, y de repente le llegan estos de 12, 10 centímetros, fue el tremendo shock, porque en el fondo son, a ver cómo decirlo de una forma no tan, suene feo, pero bueno, son bastante como monstruosos, podríamos llamarlo, ¿ya? O sea, tienen una cantidad de estructuras que parecen verdaderos aliens. Entonces es como bastante fuerte verlos bajo la lupa, acostumbrado a verlos tan pequeñitos, y de repente que esto se agrande, es como bien, es bien increíble. Para una persona que le gusta esto, que le apasiona, ver estas imágenes es como impresionante. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda o comentario hasta ahora? Porque en realidad esta es como el fin de la parte del océano profundo. Terminamos nuestro viaje. Para finalizar en realidad mi presentación, yo les iba a mostrar en realidad como algunas de las cosas que hacemos en el área de divulgación, pero me gustaría también saber si tienen alguna duda o comentario que quieran hacer respecto a esta parte. Los anfípodos que tomaron están en alguna parte ilustrados. ¿Hay fotografías, dibujos, una cosa así donde yo pueda acceder a verlos? Sí, buena pregunta. A ver, o sea, tenemos ilustraciones, sí. Tenemos ilustraciones. Yo trabajo con un chico, un biólogo marino que es ilustrador científico, y él tiene dibujos de los anfípodos gigantes. Yo puedo hacerles llegar ese material. Fotos, imágenes, esas cosas no las han liberado, la verdad, todavía. Pero las ilustraciones están bien, son muy bonitas las ilustraciones. Sí, de hecho, pucha, si lo hubiésemos, si no hubiese sido por el coronavirus y esto lo hubiésemos hecho en persona, de forma presencial, yo les hubiesen regalado stickers. Tenemos stickers de ilustraciones de todos estos organismos, donde también tenemos a los anfípodos y todo. Yo se los Hace un tiempo atrás en la biblioteca viva, en el mall, el Plaza del Trébol, habían unas exposiciones y habían también habían unas exposiciones de biólogos marinos que eran ilustradores, ¿sí?
y habían unas imágenes muy bonitas, muy, muy interesantes. Sí, de haber sido de unos colegas. Sí, Yo yo de todas maneras les voy a ver compartir ahí de qué forma algunas ilustraciones, porque tenemos ilustraciones bien, bien bonitas. De hecho, les comento de forma muy preliminar, estamos como en este momento trabajando en un libro que pretendemos que salga este año sobre la fosa de Atacama y la exploración de la misma expedición, digamos, hacia la fosa de Atacama. Entonces ahí va a haber mucho material también. Pero de todas maneras, por mientras, y en realidad acá lo van a tener más, les voy a mostrar lo siguiente. Bueno, esto es como un resumen un poco. Nosotros, como decía Tamara al principio, aparte de ser un centro de investigación oceanográfica, tenemos mucha vinculación con la comunidad, principalmente con la comunidad escolar, ¿ya? Hemos desarrollado muchos proyectos de distinta índole. Entonces tenemos imagínense, desde talleres de robótica hasta función de títeres, ¿ya? Todo relacionado con el océano, ferias científicas, etc. Hoy, en este momento, hemos lanzado un concurso también ahí, todo esto se los va a compartir después Tamara, pero tenemos en este momento abierto la convocatoria a un concurso para la región del Biobío y Ñuble, para niños desde los 6 años hasta los 18 años, con distintas categorías sobre ilustración y microcuentos que se inspiren además en los misterios del océano profundo, ¿ya? Este es la quinta versión, hemos hecho este concurso varios años y siempre como que planteamos o proponemos distintos desafíos. Este año, como da la contingencia, fue algo un poquito más que los niños puedan hacer desde sus hogares, ya sea un cuento o un dibujo, ¿ya? Así que los invitamos también para que puedan ustedes compartirlo con sus estudiantes, sería fantástico. También tenemos una serie infantil que hicimos hace unos años atrás que se llama La receta científica de Tony y Tonina. Son 10 capítulos, esto está principalmente dirigido a estudiantes de primer ciclo básico, ¿ya? Pero cada capítulo toca un tema sobre ciencias naturales de primero a cuarto básico, ¿ya? Es bien entretenido, les gusta a todos los niños, porque son dibujos animados, y hay un juego también asociado. De hecho, la función de títeres que nosotros tenemos está basada en esta serie. Son los mismos personajes que se transformaron en los títeres. Tenemos algunas, más series infantiles, Los Fantásticos Viajes de Ruka, que en realidad nosotros somos como coproductores de estos programas. También está el programa Experimenta Ciencia de Niños, que tiene 2 temporadas. Todo esto lo encuentran en YouTube. Entonces es un súper buen material que ustedes pueden revisar, porque puede que les sirva también para sus clases, sobre todo en estos momentos con clases online. Y esto me quería detener un momento y es una página web que las voy a mostrar acá. Bueno, aquí están los capítulos de Tony y Tonina. ¿Están viendo mi pantalla o no? Sí, estamos viendo. ¿Ven la página de Tony y Tonina? ¿O ven la presentación todavía? Comer7.cl, la presentación. Ah, ya, no, entonces tengo que PowerPoint. compartir. Tienes que dejar de compartir y luego compartir tu página de internet. Perfecto, eso voy a hacer si me dan un momento. Dejar de compartir. Compartir. Ya, aquí está. Entonces ahora yo les voy a mostrar esta página de Sumérgete, ¿ya? Que es una página interactiva de ciencias del mar. Ay, ¿cómo saco a ya. Donde tenemos, ya, este es el home, la página principal, que uno sube y baja, ¿ya? Y tenemos distintas salas. Sala, por ejemplo, islas oceánicas, uno se mete a la sala de las islas oceánicas y tiene una imagen, un paisaje donde hay distintos como iconos que de repente cuando brillan es porque uno lo puede quiclear, por ejemplo, ¿ya? Ahí. Y distintos contenidos asociados a esta sala, que es de las islas oceánicas. Cada sala, son 6 salas en total, cada una de las salas representa un ambiente marino asociado a nuestro país. Entonces uno entra, por ejemplo, aquí a contaminación y hay distintas preguntas asociadas a la contaminación en las islas oceánicas. ¿Qué tipo de basura podemos encontrar en el océano, por ejemplo? Hay una figura, un texto, ¿ya? Con un audio para, digamos, para escucharlo en vez de leerlo. Por ejemplo, montes submarinos, ¿ya? Y en algunos casos incluso tenemos animaciones.
Ya esto, por ejemplo, ya este es el de Isla Oceánica. Ahora si volvemos atrás al home principal, Islas Oceánicas, océano costero, sala del intermareal, acá tenemos canales y fiordos, y más abajo tenemos océano austral, ¿ya? Que es el océano de la Antártica. Y dejé para el último, el que a mí más me gusta, el océano abierto, porque aquí está todo lo que recién conversamos, no todo, pero de esta manera lo más sintetizado, digamos. Pero aquí está la sala del océano abierto y del océano profundo. Si se fijan acá, hacia las profundidades, ya aquí pueden encontrar, por ejemplo, las distintas zonas, zona epipelágica, mesopelágica, batipelágica, y uno al aprestar ahí aparece la descripción, acá al lado aparece la descripción de cada una de las zonas. La zona DAL, aquí está la descripción, ¿no es cierto? Aquí hay por ejemplo, una animación de cómo se forman las cordilleras mesoceánicas, esas cordilleras que yo les comentaba, cuando se produce la divergencia de placas, ¿ya? O sea, hay harto material aquí que ustedes pueden utilizar y apoyarse para sus clases, invitar a los estudiantes a que puedan, por ejemplo, aquí, procesos oceánicos, y acá, vida o seres vivos en el océano profundo. Fijan aquí los principales organismos del océano abierto. Aquí, por ejemplo, se ven algunas ilustraciones de los anfípodos gigantes, igual, de los organismos característicos, cuáles son las diferencias, qué diferencias tienen los organismos en la superficie y en el océano profundo. ¿Ya? Este es el pez rape, ¿se acuerdan? Y las distintas características que tiene, bioluminiscencia. Y aquí debería apretar los otros, no aparece. Ah, sí, bioluminiscencia, aquí está, claro. Ya las principales características. Así que ahí para que después se entretengan igual puedan curiosear más. Bueno, aquí tenemos una planilla donde uno puede ingresar sus datos y esto llega al correo, entonces nosotros las ingresamos a nuestra red docente. Un poco desactualizada, ahí está Tamara, y algunas de las actividades de los proyectos que tenemos, ¿ya? Así que los invito a eso, pues, a compartir con nosotros, o sea, compartir la plataforma, revisarla. Voy a volver a la presentación. Puede ser un muy buen material. Y para finalizar, muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias a usted. Interesantísimo todo lo que nos ha mostrado. Es una apreciación bastante más didáctica, más interesante. Bueno, también influye en la forma en que se presenta. Así que